Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hasta al 19 hemos leído. Dios trabaja en la vida nuestra maravillosamente. Todo lo que vemos nosotros, que Dios trabaja en la iglesia, Misión Buenas Nuevas, es la obra de Dios. Pastor Osupak, él vive por el Evangelio sin hacer otra cosa. Se dedica solamente al trabajo del Evangelio durante 60 años. Él recibió la salvación del pecado en el año 1962. Entonces ya pasó 60 años. Pero hasta ahora él sigue predicando el Evangelio. Eso no es la capacidad excelente del pastor Osupak, sino Dios está trabajando en su vida. Dios agarra su vida y dirige. Por eso Él puede seguir adelante. No solo Él, sino todos los pastores, todos los hermanos que viven por el Evangelio, por la fe también. Cualquier cambio que hay en la vida nuestra no es nuestro esfuerzo, tampoco fue por nuestra capacidad excelente, sino es la gracia de Dios. El ministro Shim Hong-seop, él anteriormente era un alcohólico, pero ahora él pastorea en una ciudad entregándoles a muchas personas la esperanza, la fuerza, la vida eterna también. A través de él muchos recibieron el gran cambio de sus vidas. No solo él, sino hay otro pastor, se llama Kim Ki-sung, quien estaba en la cárcel después de asesinar a una persona. Él llevaba una vida sin esperanza, pero él también
recibió la salvación del pecado. Desde que salió de la cárcel, él empezó a recibir la guía del Señor, entrenamiento. Ahora ya no vive como antes, sino ahora es un pastor muy utilizado por el Espíritu Santo. Él predica el Evangelio, trabajando sobre todo por los prisioneros a nivel mundial. Él está siguiendo adelante por el Evangelio. Hay muchos pastores más, hay muchos hermanos en Cristo también. También en mi caso, yo no soy quien pueda seguir este camino como pastor para abrir la boca ante muchas personas, dirigir un trabajo serio y grande e importante. Pero yo sigo en este camino por la gracia del Señor. No fue por mí. En la Biblia nosotros podemos ver que lo que dice la Biblia no nos dice a nosotros levantando nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestra obra, nuestra fuerza, sino el que se manifiesta en la vida nuestra es Dios. Es la promesa de Dios. Por eso, el que vive en la vida nuestra es Jesucristo. Entonces, ¿quién puede experimentar esta vida nueva? El que llega a conocer su ser verdadero. El que se entrega a su ser al Señor para que el Señor pueda dominar su vida. Desde ese momento, el Señor trabaja libremente en la vida nuestra, utilizándonos toda la vida nuestra, todo nuestro ser también. Hoy nosotros hemos leído sobre Pedro. Pedro, él levantó un paralítico que estaba pidiendo la limosna en la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Él, como Jesucristo, agarró la mano de este paralítico y levantó. Él se levantó y alabó al Señor, saltando, corriendo. En aquel día, ante una multitud grande, Pedro, abriendo la boca, predicó el Evangelio. Hay más de 3,000 personas recibieron la salvación del pecado, aceptaron Jesucristo. Eso no fue por la obra de Pedro, sino Dios trabajó a través de Pedro. Dios utilizó la vida de Pedro. Hoy nosotros hemos leído San Juan, capítulo 21, el versículo 15. Jesucristo le dice a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué dice el Señor a Pedro? Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego el Señor le dice: apacienta mis corderos. ¿Acaso el Señor está obligándole a Pedro
que lleve la vida diferente y nueva. Apacienta mis corderos. Entonces, desde aquel momento, Pedro tiene que trabajar a full para apacentar los corderos del Señor. Desde ese momento, Pedro tiene que ser diferente, fiel e intentar para lograr esta palabra. No es así. Aparentemente el Señor le obliga a Pedro que haga esta cosa. Pero el Señor no está pidiéndole, no está obligándole a Pedro que logre este trabajo excelente, sino ahí está incluido el corazón del Señor, la voluntad del Señor. Aquí termina esta palabra en el 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Jesucristo le dijo a Pedro: sígueme. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo va a trabajar en la vida de Pedro. Jesucristo le ordenó: apacienta mis corderos. Luego el Señor le dice: sígueme. Eso quiere decir que no está en Pedro para lograr esta palabra, apacentar los corderos. Esto no está en su cargo, ni en su esfuerzo, en su obra, sino Dios le mostró a Pedro lo que Dios quiere hacer, lo que Jesucristo quiere hacer en la vida de Pedro. Apacienta mis corderos. Luego le dice: sígueme. Quiere decir que Señor va a trabajar a través de Pedro. Jesucristo va a lograr, ¿qué cosa? Apacentar los corderos del Señor a través de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Aceptar la palabra del Señor. Sí, Señor, aquí estoy. Entonces, desde ese momento, con mucho gusto, Señor, va a trabajar a través de Pedro, con su poder, con su promesa, con su sabiduría. Jesucristo va a trabajar a través de Pedro. No está obligándole a Jesucristo no es que Jesucristo le está obligando a Pedro que logre tal cosa, sino está mostrándole a Pedro lo que el Señor quiere hacer. Apacienta mis corderos. Quiere decir que yo te voy a hacer que tú apacientes a los corderos. Yo te voy a hacer esto. Yo voy a trabajar. Yo voy a utilizarte para apacentar los corderos. Esto es el corazón de Dios y la decisión de Jesucristo. El 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Cuando Pedro era más joven, ¿a qué se refiere?
joven. Un joven tiene fuerza, ¿sí? Los jóvenes tienen más fuerzas que los viejos, obviamente. Claro, la juventud es muy buena. Cuando yo hago algún deporte, mi hijo me mira, se ríe, porque él tiene más fuerza que yo, ya más alto que yo, tiene más fuerza, tiene más habilidad también. Creo que mi hijo estaría pensando, sí, papá, yo puedo jugar mejor que usted, yo puedo ganarle a usted, pero él con respeto no me gana, ¿sí? Él trata de disminuir su potencia y con cuidado, ¿sí? Me acompaña. Sí, la juventud es buena. Los jóvenes piensan que yo puedo lograr esto, puedo hacer esto, yo voy a alcanzar hasta cierto punto. ¿Por qué no? Quiero intentar. Por eso en el corazón de los jóvenes se manifiesta el deseo. Entra el deseo y se manifiesta en su corazón. Agarra su vida y arrastra. Un día mi hijo me contó, papá, un señor me dijo que yo tengo talento y habilidad de fútbol. Y él me dijo, ¿por qué no intentas a jugar en un club profesional? Y no sé quién es, pero viendo a un muchacho y creo que le tentaba un poco. Él escuchándolo, sí, yo sé jugar bien. Papá, yo quiero intentar. ¿Qué cosa? Quiero hacer prueba. Quiero recibir entrenamiento. Yo le pregunté, ¿qué vas a hacer con eso? Porque puedo ser jugador de selección coreana. Puedo jugar en Copa Mundial. Y nunca tuve ese sueño. Entró ese sueño, ¿sí? Porque tiene fuerza, tiene juventud, tiene habilidad. Entonces, quiere intentar, quiere seguir, quiere probar lo que quiere. Yo creo que voy a poder lograr. Yo quiero. Así los jóvenes viven. Pedro también, aquí dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pedro también andaba así, iba a donde él quería. Yo quiero esto, me gusta esto, quiero probar esto. Él se ceñía e iba a donde él quería. Pero el Señor dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Cuándo? Cuando sea viejo.
Un viejo, ¿qué puede hacer? Aquí está uno cuantos viejos, ¿sí? ¿Qué puede hacer? No puede hacer muchas cosas. Un viejo que necesita ayuda de los demás, ¿sí? No puede leer bien la letra pequeña. Para leer lo que dice, tiene que pedir ayuda de sus nietos, ¿no? Oye, ven acá, ¿qué dice aquí? Yo no veo la letra. Yo no soy tan viejo, pero ya me está sucediendo algo así, ¿sí? Mi Biblia tiene letra grande, por eso sin dificultad puedo leer. Igual hay veces que yo fallo también, ¿sí? Porque veo doble la letra. Bueno, un viejo no puede hacer lo que quiere. Tiene deseo. ¿Quién no tendrá deseo? Hasta los viejos tienen deseo, ¿sí? Y se sienten como jóvenes los viejos, que piensan que quieren que podrán hacer tal cosa, pero su cuerpo no le ayuda. Teniendo deseo no puede lograr un viejo. Entonces, depende de qué. Depende de sus hijos, ¿sí? Los viejos. Se van por donde llevan sus hijos. Hacen lo que les permite sus hijos, ¿sí? Eso es la vida de los viejos. Mi madre vive en Corea, ya es una vieja. Cuando se comunican con mis hijos, con mi madre, mis hijos le dicen, abuela, ¿por qué no viene a Paraguay otra vez? Que venga a Paraguay. Entonces mi madre responde, sería bueno, vamos a ver, así responde. Porque ella se nota, en su rostro se nota que ella también quiere venir tanto a Paraguay. Pero ella sola no puede viajar. Y si alguien le acompaña, si alguien trae hasta aquí, va a poder llegar. Como ella vive con mi hermano menor, ella para poder venir aquí necesita el apoyo de mi hermano. Por eso ella sola no puede decidir, vamos a ver, ¿sí? Si mi hermano la trae aquí, va a poder venir, porque no cuesta nada estar sentado en el avión, ¿sí? Pero ella sola no puede hacer muchas cosas. El Señor le dijo a Pedro, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Eso a qué se refiere? Cuando eras joven, tú vivías a tu manera, haciendo lo que tú querías, siguiendo tu deseo. Pero cuando seas viejo, ya no vivirás así, sino te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Eso no solamente se refiere a la edad del cuerpo, sino el corazón. Cuando tú te das cuenta que no puedes hacer nada por ti mismo, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Así es.
Eso se refiere que desde ahí el Espíritu Santo, el Señor, se manifiesta libremente en la vida de Pedro. ¿Cuándo? Cuando él tenga el corazón de que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Mi deseo, mi idea, mi plan es inútil. Cuando se da cuenta este punto, desde ahí el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de Pedro. Te enseñará otro y te llevará a donde no quieras. Los que tienen fuerzas, los que tienen esperanza en sí mismo, ahí se manifiesta el deseo de cada uno. Cuando entra un pensamiento, cuando entra un deseo, el deseo se manifiesta. Bueno, yo voy a intentar, yo voy a lograr, voy a alcanzar, voy a hacerlo. Pero ahí no puede trabajar el Señor. Entonces, ahora el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos. ¿Qué es esto? ¿En qué momento Jesucristo está diciendo esta palabra? Después de visitarle a Pedro que estaba pescando. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Él negó a Jesucristo 3 veces, maldiciendo. Él negó al Señor, maldiciendo a su maestro. Luego él abandonó todo y se fue a pescar. Estaba pescando como antes. Aunque echaba su red, no ganaba nada. En aquel momento el Señor le visitó a Pedro. Pedro le abandonó al Señor, Señor le visitó a Pedro. Pedro estaba muy avergonzado, quebrantado. Pedro no podía decir nada de su decisión, de su juramento. Estaba avergonzado, bien quebrantado. En ese momento el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Así el Señor le dice a Pedro. Quiere decir que: Pedro, no te preocupes, yo voy a lograr todo esto a través de ti. Tú apacentarás a mis corderos. ¿Por qué? Yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, yo te voy a utilizar para que tú puedas apacentar mis corderos, para que tú puedas pastorear mis ovejas. Yo voy a trabajar, yo te voy a ayudar, yo voy a utilizar tu vida para lograr todo esto. Jesucristo le muestra a Pedro lo que el Señor quiere hacer. Vamos a ver San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Versículo 30.
San Mateo capítulo
26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro hizo juramento con el Señor. Señor, dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero Pedro dice: yo no. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es el juramento de Pedro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pedro estaba mintiendo para convencerle al Señor? ¿Para consolarle al Señor? No. Lo que dijo Pedro ante el Señor era su corazón sincero, puro, de verdad. Pedro no estaba haciendo un teatro ante el Señor, ni bromeando tampoco, sino, de verdad Pedro estaba segurísimo. ¿De qué? De lo que él decía. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Señor, tal vez estos puede ser, pero yo no. Yo no. Él hizo el juramento. Eso no fue broma, ni un teatro, ni una palabrería para consolarle al Señor, sino de verdad, sinceramente, seriamente, Pedro le dijo esta palabra: Señor, yo no. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso era el corazón puro de Pedro, sincero de Pedro. De verdad, Pedro estaba segurísimo de que iba a seguir al Señor, sin negar. Eso era su realidad, de parte de Pedro. Eso era su corazón sincero de parte de Pedro. Honestamente él dijo, él no mintió. ¿Pero qué pasó? Versículo 69, del mismo capítulo 26, el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno.
Pedro él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro, viendo cómo fue azotado Jesucristo, sufriendo, Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo miedo. Aunque le seguía, lo miraba desde lejos. Pero cuando una criada le decía: tú también estabas con Jesús el Galileo. No sé lo que dices. Él, sin querer, por el miedo, negó. Por fin, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántas veces él negó? 3 veces, como dijo Jesucristo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro no le mintió al Señor, sino al momento le dijo su corazón sincero, su juramento puro, de verdad. Pero él no pudo menos que negar 3 veces al Señor, maldiciendo. Eso es su realidad. Eso es su ser verdadero. ¿Quién puede tomar juramento? ¿Quién puede ser honesto, fiel? ¿Quién puede cumplir su palabra? ¿Quién puede ser recto? Dios. Desde el principio nos dijo la verdad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es el corazón de todos nosotros. Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Con este corazón engañoso y perverso, ¿cómo nosotros podríamos hacer lo bueno? ¿Cómo nosotros podríamos cumplir nuestra palabra, hacer lo correcto, agradarle a Dios? Lastimosamente, Pedro, aunque le seguía al Señor, su corazón estaba lleno de su autoconfianza. Yo soy diferente. Yo no voy a ser como los demás discípulos. Aunque se escandalicen de ti los demás, menos yo. Él juraba delante del Señor, pero con el corazón mentiroso, engañoso y perverso. Así es nuestro corazón y nuestro ser. Aunque uno dice sinceramente, eso no vale. Así es nuestro ser. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del corazón, todo designio de los pensamientos que... Perdón, porque no me sale bien esto.
Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jehová vio al mundo y dijo, vio nuestro corazón, luego dijo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué sale del corazón nuestro? El mal. Continuo solamente el mal. Entonces, la verdad que nosotros decimos, ¿es la mentira o la verdad? Hay una balanza ¿cómo es? Que tiene falla, que no muestra la verdad, falsificada, trucha. Con esa balanza uno si mide su peso, wow, me bajó mi peso, wow. ¿Eso vale o no vale? Aunque lee bien exactamente lo que muestra la balanza, ¿ese peso es verdad o mentira? Porque la balanza en sí está mal. Entonces, aunque uno lee exactamente hasta los detalles de aguja, hasta .001, hasta eso lee bien, si la balanza está mal, este peso es mentira. El resultado que muestra es mentira. Por eso hay que, ¿cómo se llama ese trabajo? Hay que chequear y habilitar bien los medidores. En el uso personal no es tan importante, pero en la fábrica donde produce productos finos es muy importante. Cuando yo trabajaba en una empresa, esa empresa estaba tratando de lograr, ¿cómo se llama? Ese documento de ISO 9002. Es un código que califica la calidad del producto, del sistema, quiere decir. Hay productos, hay empresas que logran esta categoría, ¿sí? ISO 9002. Si logra eso, quiere decir que su calidad del trabajo está muy bien. Para lograr eso, había varios requisitos. Entonces, cada cierto periodo, sacando todos los medidores, medidor de voltaje y amperaje y de la regla también, había muchas herramientas, equipos de medir. Eso teníamos que enviar a un laboratorio para recibir un certificado de que su función está perfecta. Tenía que recibir eso. Porque si está mal el medidor, ahí muestra 12 voltaje, 12.00 voltaje exactamente. Pero si el medidor está mal, no tira 12 voltaje, sino de verdad sale 11. Entonces ese producto está mal. ¿Me hago entender?
Por eso hay que ajustar el equipo en sí, el medidor, primeramente. Con eso puede medir, tiene que medir. Nuestro corazón en sí, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Así dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, con el corazón engañoso y perverso, si nosotros decimos la verdad sinceramente, honestamente, lo que decimos es la verdad o mentira. ¿Me hago entender? En cuanto nosotros decimos con seguridad, con certeza, yo juro que así es, resulta que esto es mentira. Porque nuestro corazón en sí es engañoso y perverso. ¿Me hago entender? ¿Con qué está jurando Pedro? Con su corazón. Señor, yo le digo sinceramente, aunque se escandalicen de ti lo demás, menos yo. Aunque me sea necesario morir contigo, yo te negaré, no te negaré, nunca, jamás. Él juraba. ¿Con qué? Con su corazón. Sincero, honesto, con todo el corazón. ¿Me hago entender? Entonces lo que dice Pedro es la verdad o mentira. La mentira. Así resultó también. ¿Sí? Amados. Pedro ya llegó a conocer su ser mentiroso, perverso. Por eso él tenía vergüenza, estaba muy quebrantado, avergonzado. Él ya no podía jurar por sí mismo. Él ya no podía tomar juramento por sí mismo, porque él ya llegó a conocer su ser como es. Su ser era traidor, mentiroso, maldito, cobarde, engañoso. Por eso Pedro estaba muy avergonzado y quebrantado. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Ya no con la base de juramento de su corazón sincero, puro de Pedro, sino tú lo sabes, Señor. Pedro ya no puede decir más su razón, su juramento, su seguridad, sino tú lo sabes, Señor. Apacienta mis corderos. Sí, Señor, yo voy a apacentar como usted me dice. Aunque lo demás abandone, yo voy a ser diferente, ¿Pedro podría hacer eso? No. Entonces en el corazón de Pedro, en la vida de Pedro, la única esperanza, ¿dónde está? En la palabra del Señor. Señor, si usted me dice así, amén. Si usted me dice que apacienta mis corderos, entonces esta palabra se va a cumplir. Usted me va a utilizar para que yo pueda apacentar a sus corderos. Su confianza está en la palabra del Señor.
no en su juramento. Yo voy a lograr, yo voy a jurar que voy a hacer tal cosa, eso ya no podía hacer más Pedro. Aparentemente el Señor está obligándole a Pedro, hazlo esto, apacienta, pastorea, logra, trabaja. Pero la verdad que el Señor está mostrándole a Pedro lo que el Señor quiere hacer en la vida de Pedro. Amén. Vamos a volvernos a San Juan 21 otra vez. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Así Pedro andaba con su juramento, yo voy a hacer tal cosa, yo no voy a hacer tal cosa, pero él no pudo lograr nada de nada. Como cobarde tenía que maldecir a su maestro, al Señor Jesucristo, y negar. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Extenderás tus manos. ¿Eso a qué se refiere? No puede levantarse solo. ¿Me ayudas? No puede caminar solo. ¿Me ayudas? ¿Me acompañas? Por favor. Entonces, agarrado por el Señor, agarrados por el otro, te llevará a donde no quieras. Desde ahí, la vida de Pedro, sin nada que ver con su deseo, se va, avanza, camina, hace cosas maravillosas. Amén. Entonces el día posterior de Pedro va a ser mejor. ¿Por qué? En esa vida, ¿quién se manifiesta? El Señor. El Señor. No trabaja más Pedro, sino el Señor. Ya no se manifiesta más el deseo de Pedro, ni su juramento, ni su corazón sincero. Yo digo sinceramente, yo digo honestamente, yo digo seriamente. Eso ya no tiene sentido, la vida de Pedro. Porque Pedro ya llegó a conocer su realidad de su sinceridad. Por eso, Pedro no podía confiar en sí mismo. Pedro no podía hacer nada por sí mismo, por eso extiende la mano. Por favor, Señor, ayúdeme. Señor, guíeme, por favor. Señor, yo no puedo caminar solo. Señor, si usted no me ayuda, yo no sé qué hacer. Por favor, Señor. Cada rato. Desde ahí el Señor libremente toma la vida de Pedro y utiliza. Así Pedro pudo levantar este paralítico en la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Así Pedro pudo predicar el Evangelio y más de 3,000 personas recibieron la salvación del pecado. Al momento recibieron el Espíritu Santo. Amados hermanos, todo esto no fue por Pedro, sino por el Señor. No solamente en la vida de apóstol Pedro, sino en la vida de apóstol Pablo también.
Primera Corintios capítulo 15, busquemos. Versículo 10. Primera Corintios capítulo 15 y 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Esto es el testimonio de Pablo. Después de trabajar tanto, después de predicar tanto, después de obrar tanto, ¿qué dice? No soy yo, no fui yo, sino por la gracia del Señor. Señor me utilizó nomás, Señor me agarró, me arrastró, me dirigió, me utilizó nomás. No fui yo. Por eso Pablo no pudo enaltecerse después de hacer muchísimos trabajos excelentes, maravillosos. Porque Pablo llegó a conocer su ser, que era viejo, hombre inútil, débil, que no podía hacer nada por sí mismo, que tenía que extender la mano, por favor, Señor, por favor. Por eso todos los resultados hermosos, excelentes, preciosos, no podía tomar él. No podía glorificarse a sí mismo, ni enaltecerse tampoco, sino no pudo menos que agradecer al Señor, glorificar al Señor. Gracias, Señor. Todo esto fue por la gracia de Dios. Amén. Amados hermanos, no hace falta esperar hasta que sean viejos. Pastor, todavía tengo 20 años nomás. Por eso yo voy a vivir como joven. Cuando tenga 90 años por ahí, yo tal vez voy a tener el corazón. Voy a poder tener el corazón como Pedro, como Pablo. Hermanos, no sean tontos. Después, aunque Dios quiera usar su vida, ya no va a poder usar porque ya estará cerca de ocupar un ataúd y ya no va a poder hacer nada. ¿Sí? Pero teniendo cuerpo sano, teniendo juventud física, si llega a tener el corazón de viejo, como Pedro, wow, Dios va a poder hacer muchísimas cosas más. ¿Qué dicen ustedes? Mejor, ¿no? Mejor. Con la juventud, con el cuerpo sano, en vez de seguir su deseo, después de perder 20, 30 años, luego recién, ay, me equivoqué. Ya viene con el cuerpo bien gastado, ya no anda bien su rodilla, le duele acá, allá, ya ni anda bien su cerebro y no tengo buena memoria porque yo tomé mucha droga, ya mi cerebro está muy destruido y ahí me arrepentí. Bueno, igual será bienvenido, pero es una pérdida grande. ¿Me hago entender? Pero en vez de gastar por otra cosa, en vez de perder con el cuerpo sano, con la juventud, ¿sí? Con el cerebro bien fresco, ¿sí? Si tiene el corazón de viejo, extendiendo la mano, Señor, heme aquí.
Entonces, con mucho gusto, Señor.
Voy a leer desde el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta el 24 hemos leído. Jesucristo nos dio la vida nueva, el nuevo nacimiento. ¿Por qué nos dio esta vida nueva? Para que nosotros podamos ver el reino de los cielos. La bendición que Dios le dio a Abraham también había sido el reino de los cielos. Jesucristo es el camino único para poder llevarnos al reino de los cielos. Todo lo que nosotros recibimos de Jesucristo, todo lo que Dios preparó para nosotros, no está enfocado en este mundo ni al cuerpo nuestro, sino la vida nueva que Dios nos dio a nosotros es para nuestro espíritu, para el reino de los cielos. Por eso todo lo que hay en este mundo tiene su tiempo, tiene su fin. Nosotros por el momento estamos aquí, pero no estaremos en este mundo para siempre. La Biblia, Hebreos, dice bien claramente que está establecido que mueran a sola vez todos los hombres. Así es, ¿quién no quiere morir? Todos mueren. Claro, estamos vivos por la gracia del Señor. Pero entre la vida y la muerte, entre los vivos y muertes, los muertos, la diferencia es, ¿tiene la vida nueva o no? ¿Tiene el nuevo nacimiento o no? Para los vivos, el valor de la vida no está en este cuerpo sano, ni en el material que tenemos nosotros en esta tierra, sino el valor está en el Evangelio, en el Espíritu Santo que Dios nos permitió a nosotros. Este cuerpo es útil. ¿Para qué? Para trabajar, para estudiar, para divertirse. No. Este cuerpo es bien útil, también es importante para anunciar el Evangelio. Así es la vida nuestra que Dios nos permite.
La muerte sería el fin o la tristeza o fracaso o maldición. No, de ninguna manera. La muerte es una despedida momentánea nomás. Después de la muerte está establecido el juicio, dice la Biblia. Todos mueren porque ya está establecido que mueran una sola vez. También el juicio. Como nadie puede evitar de la muerte, nadie puede evitar del juicio delante de Dios. Entonces, después de la muerte, hay dos mundos: el reino de los cielos y el infierno. ¿Ustedes están preparados para entrar en el reino de los cielos? Felicidades. Esto es lo más importante para todos nosotros. Aunque no tengan el cuerpo hermoso ni sano, aunque no tengan bienes de cantidad, dinero, riqueza o que no se preocupen. El reino de los cielos que Dios preparó vale más que cualquier otra cosa. Dios nos preparó el reino de los cielos. Por eso nosotros recibimos la salvación del pecado. También predicamos el Evangelio para que todos puedan entrar en el reino de los cielos. El enfoque de Dios está sobre el espíritu de cada uno. Dios nos está dando la oportunidad y más tiempo para que nosotros podamos predicar el Evangelio, que este Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. El infierno no está preparado para los seres humanos, sino para el diablo y sus seguidores. Pero lastimosamente los engañados por el diablo, los títeres del diablo, se van tras el diablo al fuego eterno, lastimosamente. Por eso Jesucristo predicó en el capítulo 25 de este libro San Mateo: cuando venga el Señor con su trono, reunirán todas las naciones delante del Señor. Y el Señor apartará a los unos de los otros. Algunos a su derecha, algunos pondrá a su izquierda. A lo de su derecha se refieren a los justos. A lo de su izquierda se refieren a los pecadores. El Señor les dice a lo de su derecha: heredad el reino de Dios que está preparado desde la creación. Así es, Dios preparó el reino de los cielos desde la creación. Dios preparó el reino de los cielos para todos, pero ahí solamente pueden entrar los justos, los que recibieron la salvación del pecado por la fe en Jesucristo.
los que creen en Jesucristo, los que aceptan la sangre de Jesucristo, los que aceptan la promesa que Dios nos dio a nosotros a través de la muerte de Jesucristo. Pero los de su izquierda, ¿quiénes son? Ellos son pecadores, malos. La maldad, el pecado, no es matar o mentir o robar, sino los de su izquierda, ellos ignoraron la sangre de Jesucristo y pisotearon y menospreciaron. Aunque Dios ya preparó el camino nuevo y vivo para todos, ellos ignoraron, pisotearon. Ellos, en vez de aceptar lo que Dios preparó, ellos hicieron muchos esfuerzos para agradarle a Dios, ayudando a los pobres, visitando a los forasteros, entregándoles alimentos. Ellos haciendo buenas obras todo lo posible. A toda manera, ignoraron, pisotearon la sangre de Jesucristo, confiando en sus esfuerzos, en sus obras buenas, por el engaño de Satanás. El Señor les ordena a los de su izquierda: entrad en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Asimismo, Dios ya preparó todo y dejó todo ordenado. Solo está esperando la hora del Señor. Mientras tanto, nosotros estamos en este mundo, con este cuerpo, por un propósito bien claro. ¿Cuál es su propósito? Predicar el Evangelio. Ahí está el propósito de Dios. Dios, para predicar el Evangelio en este mundo, necesita nuestro cuerpo. Necesita nuestra boca también, nuestra mano, nuestros pies, obviamente. Entonces, ¿quién será utilizado para predicar el Evangelio? Los que ya conocen el camino nuevo y vivo, los que ya recibieron la salvación del pecado, digamos los justos. Dios con mucho gusto utiliza a través de utiliza la vida de los justos para anunciar el Evangelio. Por el momento estamos aquí. No podemos saber hasta cuándo. Pero Dios nos ha mostrado los años aproximados. 70 años o 80 años. Algunos vivieron un poco más, pero a toda manera, nuestro cuerpo tiene su límite. Después se va a gastar nuestro cuerpo, se va a caer
nuestro cuerpo se va a envejecer, se va a debilitar, ya no podremos andar como antes. Entonces, mientras tanto que Dios nos permite la fuerza, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Para amontonar la riqueza en la tierra? ¿Para comer mejor? ¿Para vestirnos bien? ¿Para andar bien en los vehículos de lujo? Eso no puede ser el propósito de la vida. Nuestra meta, nuestro propósito no está en esta tierra, sino Jesucristo nos indica a nosotros: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En donde tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Ahí está la respuesta. Dios nos está dando la oportunidad para hacernos tesoros en el cielo, en la vida nuestra. ¿Cómo es hacer tesoros en el cielo? Si a través de nosotros una persona recibe la salvación del pecado, ¿esta persona entrará en el reino de los cielos? Sí. Ahí están nuestros tesoros. Nuestros tesoros son almas que nosotros ganamos por el Evangelio. A través de un cristiano, si un pecador recibe la salvación del pecado y llega al reino de los cielos, entonces la vida de este cristiano es valiosa. ¿Sí? Sí. Un hermano trabaja, gana el dinero, ofrenda para que la iglesia pueda organizar el campamento, que predique el Evangelio, que reciban muchos la salvación del pecado. Entonces esta vida también vale. ¿Sí? Sí. Predicar personalmente también es importante. Organizar trabajos por el Evangelio también es importante. Trabajar para ganar el dinero y ofrendar y apoyar también es importante. Sí. Esta tarde, maestra Boda compartió su testimonio. Ella se dedica para enseñar la música. ¿Vale la vida que lleva la maestra Boda? ¿Porque les agrada a ustedes su canción, su presentación musical por eso? No. A través de ese trabajo, los alumnos
reciben la mejor educación de música, desarrollan la capacidad musical. A través de eso, también ellos mismos escuchan la palabra y reciben la salvación a través de ellos, los padres. También a través de las presentaciones del concierto, en el seminario, muchos abren sus corazones. En el corazón abierto entra la palabra. Y ellos reciben la salvación del pecado. Entonces vale la pena trabajar aquí en Paraguay, la maestra Boda, por el colegio, para enseñar a los demás. Sí. Creo que ella quiere quedarse con el coro Gracias. Cuando yo estaba en Estados Unidos esta vez, a ver, ¿en dónde fue? Desde El Paso hasta San Antonio, yo manejé el bus del coro Gracias. Ahí estaba maestra Boda. A la hora del testimonio, ella salió a testificar, diciendo, no quiero irme a Paraguay, así ella decía. Pero vino, ¿no? Claro, estar en el coro Gracias con los demás integrantes. Sí, también es bueno, también una vida valiosa. Allá también hay trabajo, claro que sí, para la cantata navideña, para organizar más proyectos, para la película. Pero ella en la representación del coro Gracias está aquí, en Paraguay, para levantar el colegio, para alabar al Señor, para manejar este proyecto tan valioso, tan importante. Entonces, ¿vale la pena venir hasta Paraguay? ¿Trabajar en Paraguay también es para el Señor, para el Evangelio? Así mismo. Dios quiere utilizar la vida de ella aquí en Paraguay por el Evangelio. Entonces, estar en Paraguay, enseñar a los alumnos, levantar el colegio, es para el Señor, para el Evangelio. Vale mucho. No importa acá o allá. ¿Cómo? Como alumno, como maestro, como trabajadores, como comerciantes, como padres, madres e hijos, como pastores. No es tan importante el cargo, la posición y la forma, sino ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Esto es importante. A través del sacrificio de cada uno de nosotros, muchos oyen el Evangelio y reciben la salvación. Entonces, es la vida muy valiosa, muy valiosa. Hermanos, el enfoque de Dios está sobre el Evangelio. Dios quiere utilizarnos para el Evangelio. Algunos hermanos me consultan, pastor, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué hago por mis hijos? ¿Qué hago por mi trabajo? Y esto, aquello. Entonces siempre yo
pienso, ¿cuál sería bueno para el Evangelio? ¿Este es útil para el Evangelio? Lo que quiere hacer este hermano, ¿eso va a servir para anunciar el Evangelio? Yo pienso. Si es para el Señor, si es para el Evangelio, con mucha alegría yo les apoyo. Adelante, hermanos. Yo voy a orar por usted, que logre su sueño, que siga adelante. Hace una semana atrás, hermano Walter me mostró su carnet de abogado, que fue emitido por Corte Suprema. Es real, ¿no? No es falsificado. Durante la pandemia, él estudiando, logró. ¡Wow! Tenemos un abogado más en Cristo. ¿Por qué Dios le habrá permitido este título al hermano Walter? Para que gane mucho dinero, para que coma bien, para que viva bien. Claro, Dios quiere que hermano Walter que coma bien, que viva bien, obviamente. Pero el enfoque del Señor está en el Evangelio. Yo, sin duda, estoy seguro de que Dios le permitió este título para servir al Señor, para anunciar el Evangelio. No solamente abogado, sino Dios nos puede permitir todas las cosas. Sin límite, Dios nos puede apoyar, nos puede permitir, nos puede agregar en la vida nuestra. La salud, la fuerza, la habilidad, la riqueza, la sabiduría, todo, sea lo que sea. Por el Evangelio Dios nos puede permitir, ¿por qué no? Apóstol Pablo vivió por el Evangelio, viajando por muchas ciudades, recibiendo muchas persecuciones, dolores, dificultades, siguió adelante. Valió la pena vivir por el Evangelio. A través de apóstol Pablo muchos recibieron la salvación del pecado, fueron levantadas muchas iglesias. Fue la vida muy valiosa. Esto es hacer tesoros en el cielo. Hacernos tesoros en el cielo es vivir por el Evangelio, servir al Señor para poder anunciar este Evangelio, que más personas puedan oír el Evangelio. Para el Evangelio hay muchos puestos importantes. Debe haber un hermano que maneja el sonido, el video, que maneja la computadora, el diseño, que maneje la administración. Y debe haber conductores también, mecánicos, un hermano albañil también, abogado, profesor. ¿Por qué no? Dios nos permite, por el Evangelio, todos los detalles. Hermanos, no dibujen otro sueño en la vida de ustedes.
ni enfoquen a los tesoros en la tierra. No hagan tesoros en la tierra. Yo tengo tal cosa, yo tengo tal tamaño del terreno, yo tengo cuánto dinero ahorrado, yo tengo mi casa enorme, mi empresa. ¿Qué van a hacer con estas cosas? Hay millonarios, hay muchos millonarios en Paraguay, ¿sí? Yo veo que hay muchos que tienen riquezas. Los detalles yo no sé muy bien. ¿Quién es el dueño de este edificio? ¿Quién es el dueño de esta empresa? Si uno tiene empresas, muchos inmuebles, mucho dinero, pueden comer más de 3 veces al día. Desayuno, almuerzo, cena. Claro, si quiere comer más, merienda, puede merendar. A la noche también puede comer. Ahí crece la panza, ¿verdad? Sí. No es saludable. No es saludable. Aunque tenga mucho dinero o no, comen 3 veces al día. Si tienen mucho dinero, pueden comer más. ¿Cuántos platos pueden comer a una vez? ¿10 platos? No. Nuestro estómago tiene su límite. Si tiene mucho dinero, puede andar en muchos vehículos al momento. Tiene muchos vestidos. Cada rato puede cambiarse. Tiene un cuarto de vestidos. Miren, hermanos, yo no sé muy bien la vida de los millonarios, pero aunque uno tenga la riqueza, la abundancia, igual este cuerpo se envejece, se debilita. No puede utilizar todo ni disfrutar. Quiere decir que no puede vivir por comer, por vestirse, por trabajar, por ahorrar, por ganar, por lograr muchas cosas. Si uno vive enfocando a la tierra, algún día se va a quedar arrepentido. Va a dejar todo en esta tierra y se va a retirar, marchar para otro mundo. Por eso el Señor nos indicó a nosotros: haceos tesoros en el cielo. Amados hermanos, por eso vivir por el Evangelio es muy valioso. Vivir para el Señor es la vida muy hermosa. Ustedes están haciendo tesoros en el cielo. Felicidades. Felicidades. Ahí está la clave de la vida nuestra. Ahí está el interés de Dios. Ahí está la sabiduría también. Todo lo que tenemos nosotros tiene su límite, tiene su tiempo.
Vamos a leer segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 1 vamos a ver. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La Biblia nos dice bien claramente: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muchos se burlan de la palabra de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿De verdad va a haber el juicio? Como no sucede pronto, hay muchos burladores. Mentira. Es una estafa. Vivir por la fe, vivir por el Evangelio es una tontería. Hasta los cristianos viven así. ¿Qué importa? Yo voy a vivir a mi manera, buscando mi deseo. Hay cristianos que llevan la vida perdida, sin nada que ver con el Evangelio. Pero hermanos, que recuerden bien, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Todas las cosas que existen en este mundo están reservados para el fuego. Están guardados para el fuego en el día del juicio. Así es, hasta nuestro cuerpo volverá al polvo de la tierra. Entonces lo que se mantiene es el espíritu. Los que se van en el reino de los cielos, los que reciben la salvación del pecado, los que entran en el reino de los cielos, ellos se quedan ahí. A través de nuestro trabajo, a través de nuestro sacrificio, a través de nuestra ofrenda,
Si muchos reciben la salvación del pecado, eso es lo que vale. Aunque no sean muchos, aunque sea unos cuantos reciban la salvación del pecado por nosotros, igual vale mucho. Como una oveja perdida, como una dracma perdida. Vale mucho. El Señor quiere utilizarnos la vida nuestra para eso. Amados hermanos, nuestro futuro no está en este mundo, sino en el reino de los cielos. Para este cuerpo, si tenemos comida para desayunar y almorzar y cenar, con eso ya es suficiente. Si tenemos techos, si tenemos ropa, sí. Por el Evangelio Dios nos puede permitir sin límite más abundancia, más sabiduría. Sí, ¿por qué no? El tiempo pasa volando, muy rápido pasa. Algunos, antes de la venida del Señor, morirán también. Nadie sabe cómo está preparado. Pero mientras que nosotros vivimos en este mundo con este cuerpo, si podemos servir al Señor para anunciar este Evangelio, eso vale la pena. Es la vida valiosa. Yo llevando poco tiempo en Cristo, experimenté muchas cosas. Yo vi que Dios me permitió muchas cosas para el Evangelio. La fuerza, la sabiduría, la vida, la salud, todo lo que yo tengo, Dios me permitió por el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Hermanos, no vivan dependiendo de este mundo, sino que vivan por el Evangelio, que hagan tesoros en el cielo a través del Evangelio. No hace falta enfocar a la fecha exacta, porque no hay manera de saber, pero la dirección está bien clara. Dios nos ha mostrado este punto. No vivan enfocando al mundo, a la tierra. El dinero mismo no puede ser propósito de la vida nuestra. El estudio, el trabajo tampoco. El material que tenemos nosotros tampoco. Muchos viven para vivir. Amados, que piensen, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para el Evangelio? ¿Cómo nosotros podríamos servir al Señor y ser útil para anunciar este Evangelio? Dentro del Evangelio, ahí está todo el poder de Dios, toda la abundancia de Dios está en el Evangelio. Ayuayev, el coro gracias, la educación del corazón, todas las cosas que Dios nos permitió fue por el Evangelio. Por eso Dios nos abrió el camino. Este lugar que Dios nos permitió, ¿por qué nos permitió?
por el Evangelio también. En este lugar muchos vinieron y oyeron el Evangelio y recibieron la salvación del pecado. Este edificio mismo no puede ser el propósito de la vida nuestra, sino este ambiente, este edificio es necesario, es útil, es importante para predicar el Evangelio. Por eso Dios nos permitió todo lo que tenemos nosotros, nuestros vehículos, nuestra casa de retiro, nuestra salud, nuestra vida. Por el Evangelio Dios nos permite a nosotros, amados hermanos, que piensen, que vivan por el Señor, por el Evangelio. Dios busca sus obreros para anunciar este Evangelio más grandemente, más ampliamente. Por el Evangelio Dios nos puede permitir todas las cosas. Vamos a volvernos a San Mateo capítulo 6. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón también. Nuestro tesoro está en el cielo. Ahí está nuestro futuro, ahí está nuestra esperanza, ahí está la razón de vivir. Ahí está la razón de estudiar, de trabajar también. No sean esclavos de la carne. No sean esclavos de este mundo, del trabajo, del estudio. No, sino que trabajen, que estudien, que manejen, que dominen las cosas por el Evangelio. Dios nos permite todo lo detalle. En el versículo 31 del mismo capítulo: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Señor nos dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿No son importantes para nuestro cuerpo estos? Sí. Comer, beber, vestirnos son puntos importantes. Pero el Señor dice, no os afanéis qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces nuestro Dios nos añade a nosotros todas estas cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Dónde está entonces el enfoque de Dios? 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El interés de Dios está en el reino de Dios y su justicia. Dios quiere que más personas oigan el Evangelio y reciban la salvación del
pecado. Saben que por el Evangelio Dios hasta hoy día nos permitió todo lo detalle. Todo lo necesario, Señor, nos permitió a nosotros por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Por qué no nos va a permitir más cosas, más riquezas, más sabidurías, más habilidades? Sí, por supuesto que sí. Hermanos, no enfoquen a la carne, ni a la tierra, ni a este mundo, sino al cielo, al Evangelio. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Por el Evangelio Dios, sin límite, nos puede añadir todas estas cosas. Por el Evangelio Dios nos permite todo lo detalle. Amados hermanos, que hagan tesoros en el cielo, sirviendo al Señor, sirviendo al Evangelio. Amén. Ahí está el secreto. Así Dios tanto quiere trabajar en este mundo, a través de todos nosotros. Nosotros vamos a ampliar nuestra iglesia. Estamos buscando otro lugar más amplio para ampliar. Nuestro enfoque no está en tener más edificios o inmuebles o el terreno mismo, no, sino por el Evangelio, para que más personas puedan oír el Evangelio, para poder organizar más trabajos y actividades por el Evangelio. Yo estoy seguro de que Dios nos va a permitir otro lugar más amplio y mejor. Amén. No solamente esto, sino en la vida de todos nosotros. Si es necesario por el Evangelio, Dios nos permite sí o sí. Que ustedes no tengan miedo. Ni se preocupen tampoco. Tanto Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Mientras que nosotros vivimos por la fe para el Evangelio, para el Señor, el Señor trabaja en la vida nuestra, nos agrega a nosotros. Nos añade todas las cosas también. Ahí está la sabiduría. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Ahí está la sabiduría. Que piensen que lo que ustedes pueden hacer por el Evangelio. Que piensen qué cosa sería mejor y buena para predicar el Evangelio. Si se coincide con la voluntad de Dios, ¿por qué no? Dios nos puede permitir más cosas, nos puede abrir el camino también. Por la gracia del Señor estamos vivos. ¿Por qué Dios nos permite la vida? Quiere utilizarnos para anunciar el Evangelio. No vivan por vivir, sino por el Evangelio. Que piensen qué es lo que ustedes pueden hacer. Que ustedes busquen
y acérquense a los demás que están esperando oír este Evangelio. También cada culto, cada actividad que organiza la iglesia es para el Evangelio. Ustedes que aprecien esto, también que inviten a los demás, a sus familias, parientes, amigos, vecinos, sea quien sea. Dios tanto quiere anunciar este Evangelio. Dios tanto quiere que todos reciban la salvación del pecado y entren en el reino de los cielos. Que enfoquen al Señor, al Evangelio. Dios, con mucho gusto, quiere trabajar en la vida nuestra y utilizar la vida nuestra. Entonces, por el Evangelio, ustedes verán cómo Dios nos permite la sabiduría, la fuerza y nos ayuda, ¿sí? Así nosotros podremos estar agradeciendo al Señor cada vez más. La clave está en el Evangelio. El enfoque del Señor está en el reino de los cielos. Ordenen la vida de ustedes, el corazón de ustedes, conforme esta voluntad de Dios. Al Señor para organizar más trabajos por el Evangelio. Señor, que permítanos el lugar más amplio y mejor para organizar más actividades, para manejar nuestro colegio, para ampliar el trabajo del Evangelio, el trabajo del canal GBS también, por favor. Señor, que bendiga a los hermanos, para que todos los hermanos de Paraguay puedan vivir por la fe, por el Evangelio. Ahí está nuestra vida, ahí está nuestro futuro, Señor. Que bendiga a la Iglesia de Paraguay, para que se quede firme, para que todos los hermanos puedan vivir por la fe, para el Evangelio, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.